al Padre para volver a creer. Así que vamos a dar una pequeña clase de algo que se llama antropología, que antes lo enseñaban en las universidades y que lamentablemente pues ya no se enseña o se enseña de una forma falsa. Antropología es una palabra un poquito complicada, pero en realidad en castellano es la transliteración de dos palabras griegas, antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio. Antropología es la ciencia que se dedica al estudio del ser humano. ¿Por qué somos como somos? Y la Biblia, aunque no usa la palabra antropología, usa las dos palabras, antropos a cada rato, y la palabra logos también. De hecho, logos es uno de los nombres de Jesús. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, que dice en el principio era el verbo, lo que dice en griego es en el principio era el logos. Entonces vamos a hablar de esa pregunta que parece tonta pero que es clave. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Y la Biblia la hace muchas veces. No sé si ustedes recuerdan cuando David pregunta ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. ¿Qué somos nosotros? Si usted le pregunta a un ateo, si le pregunta a un científico, si pregunta a un catedrático en la universidad, le va a decir que somos primates evolucionados, que hace millones y millones de años una célula que vivía por allá en el mar se dividió y esa se dividió en otra y que se hicieron plantas y las plantas se convirtieron en trilobites y los trilobites en dinosaurios y que después de muchos años los dinosaurios se convirtieron en monos o primates y un día se aburrieron de ser monos y decidieron ser humanos. Esa es la teoría, eso es lo que se vende, eso es lo que enseñan desde hace 100 y pico de años en todos los centros educativos del mundo. De hecho, en Estados Unidos, que fue un país eminentemente cristiano, en estos momentos es ilegal en una universidad decir que Dios creó al ser humano. Es ilegal. Lo único que se puede enseñar es que la antropología secular, lo único que se puede enseñar es que el hombre es producto de mutaciones al azar, de un proceso evolutivo. Y como no estamos en Estados Unidos, voy a aprovechar para tratar de enseñar qué es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar entonces con la historia por el principio, Génesis capítulo 2, y voy a ir despacio, repito, esfuércese, va a ver que al final esto puede cambiarle la vida, la familia, las finanzas, su relación con Dios y muchas otras cosas. Voy a darle primero un principio de hermenéutica, un principio de interpretación bíblica a los que les gusta estudiar las escrituras. Cada vez de que algo aparece mencionado por primera vez en la Biblia, póngale atención. La Biblia no es un libro cualquiera, no es Don Quijote de la Mancha, no son los Tres Mosqueteros, es la palabra revelada del Creador del universo para nosotros. Y en esa revelación hay secretos, hay pistas. No es para los perezosos, es para los que les gusta estudiar e investigar. Yo soy alto y sublime, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Una muestra de humildad no es andar sucio ni roto, es acercarse a la palabra de Dios con temor y con reverencia. Y decirle, Señor, mi cerebro no da para esto, ayúdame. Y la Biblia dice que si le pedimos sabiduría, Él nos las va a dar en abundancia. Entonces voy con este principio. Cuando uno empieza a leer la Biblia, seamos sinceros, hay montones de cosas que uno no entiende. Y cuando usted tiene 100 años de estudiarla, todavía hay montones de cosas que no entiende. Estamos hablando de la mente de Dios, del Dios que creó este universo, tratando de comunicarse con nosotros que tenemos un cerebrito bastante reducido. Es como si usted tratara de darle clases de filosofía o de pintura o de arte a una hormiga. Y usted puede ser el mejor maestro del mundo, pero hay conceptos que la hormiga no entiende, porque estamos en dos dimensiones diferentes. Y la brecha entre Dios y nosotros es mucho más grande que la que existe entre nosotros y una hormiga,
porque usted y la hormiga somos criaturas. Dios no es criatura, es el creador. Entonces trata de imaginarse este Dios explicándonos a nosotros en nuestra mente reducida los conceptos estos. ¿Qué hace Él? Cada vez de que menciona algo en la Biblia, por primera vez un nombre, un lugar, una doctrina, esa primera vez, ahí está la semilla de toda la revelación que va a haber sobre ese tema en la Biblia. Y la primera vez que Dios menciona al ser humano es en Génesis capítulo 2. Así que es importante que entendamos qué es lo que ocurre ahí. Dios termina todo su proceso maravilloso de crear el universo y dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora sí, entonces si llegamos al punto culminante de la creación, después de las galaxias, de los soles, de los sistemas solares, de los mundos, entonces Jehová Dios formó al hombre. Y esta es la primera vez que nos van a contar esta historia. Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos despacio. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pregúntele a cualquier químico y los mismos elementos que hay en nuestro cuerpo son los que forman el suelo. Estamos hechos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, los mismos elementos químicos. No tenemos nada que no haya en el suelo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esta palabra formó no es creó, no lo creó de la nada, lo formó de un material que ya Él había hecho antes. Aquí en ninguna parte dice que el hombre evolucionó de amebas, aquí no habla de cromañón, aquí no habla de ninguna de esas cosas. Somos producto directo de un creador, como un alfarero, como tomar arcilla y empezar a modelar. Y Dios crea un ser humano, un muñeco. Eso que está ahí será muy bonito, pero está ahí tendido en el suelo. Piensa en una estatua, piensa en una escultura, tiene toda la forma de un varón, pero está muerto, no tiene vida. Eso todavía no es un hombre. Y luego Dios hace algo más. Piensen esto, hasta el momento la Biblia viene relatando la historia de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios esto, y dijo Dios haya. Todo lo viene creando con su palabra. Cuando va a crear al hombre, no dice, y dijo Dios, sea el varón. Para de decir y empieza a actuar, a manipular, a tocar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? No. En este momento, en esta historia, lo único que ha sido manipulado y tocado por Dios es el cuerpo del ser humano. Hasta las estrellas, Él dijo, sean. Cuando llega el hombre, dice que sea el hombre, no, lo toca. En toda la creación, los seres humanos, y en este caso los hombres, somos los únicos que podemos decir de alguna forma que ya tenemos las huellas digitales de Dios. Así que no es de extrañar que ustedes se vuelvan loquitas por nosotros. Antes de eso, nada había sido tocado por Dios. Esa es la dignidad que tiene el cuerpo del ser humano. Esa es la maravilla. Pero los ateos han querido hacernos creer que no, que somos nada más que un mono evolucionado, somos un gorila sin pelo. Pero no es cierto. Lo que dice la Biblia es que fuimos creación expresa, hecha por Dios. Todavía bonitos, tocados por Dios, pero muertitos. Entonces Dios hace algo. Dice que se inclina y sopla aliento de vida en aquel muñeco. La palabra en hebreo, que es donde el idioma que fue escrito Génesis, es nefesh. En griego es ruach. Aliento es espíritu. Dios, que es espíritu, sopla su espíritu sobre el muñeco que está ahí. Y cuando ese espíritu toca la materia que Dios había creado, ocurre algo. En ese momento el hombre se convierte en una alma viviente o en un ser viviente, como traduce Reina Valera. Tengo
un elemento aquí que es físico, que es materia, que es barro. Tengo un elemento aquí que es 100% espiritual, que proviene de Dios, que Dios es espíritu y sopla su aliento. Y cuando estos dos elementos, el espíritu y la materia, entran en contacto, en ese momento el ser humano se convierte en un alma viviente o en un ser viviente. Somos el producto de tres cosas, de tres elementos. Voy a decirlo como lo dirían los teólogos. Los seres humanos tenemos una naturaleza tripartita. Estamos hechos o divididos en tres partes. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y esa es una de las muchas formas en las que nos parecemos a Dios. Dios es uno y existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Nosotros somos uno y existimos como espíritu, cuerpo y alma. O sea, esa es una de las muchas semejanzas que tenemos. Y los cristianos, el mundo entero, y con más razón, pero los creyentes, tenemos una déficit de revelación en esta área terrible, hermano, terrible. Y esto, el no entender esto tan sencillo, tan fácil, que parece de escuelita dominical, es lo que nos arrastra a tantas situaciones difíciles. Voy despacio. ¿Ha oído usted alguna hermana decir, uy, qué aburrido, estoy tan gorda? Normalmente las mujeres no dicen estoy gorda, dicen he subido algunos kilitos. No, nunca he oído a nadie decir. Nunca he oído a un varón decir, uy, me siento tan viejo, estoy tan viejo. No. Voy a explicarle una cosa. Usted jamás engorda, coma todo lo que quiera. Desayune bandeja paisa, almuerce chicharrón familiar, coma sancocho gallina todos los días. Usted jamás va a engordar. Eso es mentira de la gente que quiere venderle cosas y meterle al gimnasio. Coma, haga 5 comidas diarias, usted no engorda. Quien engorda es su cuerpo. Pero usted no es su cuerpo. Ese es el problema que manejamos. Usted no envejece. Todas esas arrugas y canas que se tiñe, todo eso es mentira. Voy despacio, voy a recoger cable un poquito. Se lo voy a poner más fácil. Alguna vez yo creo que lo dije aquí, pero es bueno recordarlo. Los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos espíritu. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando la Biblia dice que Dios crea al ser humano a su imagen, ¿o no? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mi pregunta es, cuando Dios crea al hombre a su imagen, pero hay hombres amarillos, hay hombres negros, hay hombres blancos. ¿Cómo es Dios? ¿Amarillo, negro o blanco? Hay hombres altos, hay hombres flacos. ¿Cómo es Dios? ¿De 1,90 m o pigmeo? Dios es espíritu. Cuando Él dice creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre es espíritu. Somos un espíritu. Tenemos un alma, tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos deseos. Y vivimos en un cuerpo. Pero como no entendemos esto, o nos cuesta mucho entenderlo, o no le paramos mientes al asunto, entonces vivimos en una confusión perpetua. No sabemos qué es de mi cuerpo, qué es de mi alma, no sabemos qué es de mi espíritu, confundimos las cosas, nos deprimimos porque nos estamos haciendo viejos y no entendemos, por ejemplo, lo que dice Pablo: mientras nuestro hombre exterior se deteriora y envejece, el interior, que es el espíritu, se renueva de día en día. Entonces nos enfocamos en hoy se me está cayendo el cabello, y el cabello no se cae, trastea nada más, se va de la cabeza para las orejas, pero no se cae. Nos deprimimos, me salió otra arruga porque me duele una articulación que no sabía que tenía, en lugar de regocijarnos porque el verdadero yo, el hombre interior, se está renovando de día en día. Pero vivimos en una cultura que lo que valora es lo externo, que lo que valora es el cuerpo.
Yo me asomo en las mañanas a la ventana del hotel y me maravillo de la cantidad de muchachos y muchachas y señores y señoras que salen a correr y a caminar, hermano. Voy a las 11 de la noche para el hotel y ahí están en las canchas practicando fútbol, andando. Ninguna de esta gente va a ser Messi nunca. Ninguno de ellos va a ganar una medalla olímpica y lo saben, pero tienen la disciplina de cuidar su cuerpo. ¿Cuánto cuidamos nosotros nuestra alma? ¿Cuánto cuidamos nuestro espíritu? Nuestra sociedad solo valora el cuerpo. Queremos una novia guapa, no queremos una novia inteligente. Si la queremos inteligente, pero no muy espiritual para que nos haga caso cuando le proponemos algo. Tenemos los valores completamente atravesados, hermano. ¿Por qué? Porque no están basados en lo que dice la palabra de Dios ni en la revelación de la palabra, sino en el sistema del mundo. Entonces yo quiero que vean esto. La Biblia es clara y esta es la primera vez que menciona al ser humano cómo Dios lo crea. Cuerpo, sopla el espíritu y se convierte en un ser o en un alma viviente. Vamos a Lucas 1:46. Voy a correr ahora sí un poquito, ya dejando esto claro, lo demás va a ser más fácil. El ángel Gabriel viene a la tierra, va a Palestina y busca a una muchacha judía, una jovencita judía, una virgen judía que se llama María. Una muchacha probablemente campesina, probablemente muy humilde, que está comprometida en matrimonio. Las mujeres se comprometían a una edad muy joven en aquella época, pero que todavía no había tenido relaciones sexuales. El matrimonio no se había consumado. Y este ángel le trae a esta muchacha la noticia más extraña que usted se puede imaginar. Le dice: salve, muy favorecida, porque el creador del universo te ha escogido para que seas la mamá del único hijo que él quiere tener. Y María, que es joven y que es virgen, porque no es tonta, le dice: pero ¿cómo es que yo voy a ser mamá si yo nunca he estado con ningún hombre? Y el ángel le explica, ¿no? El poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra y el ser que van a hacer será llamado un santo de Dios. Caracoles. Y María entonces prorrumpe, que le cree a Dios, hermano, le cree la cosa más imposible. Nunca en la historia una virgen ha dado a luz un hijo, aunque algunas mamás creen eso. Mamá, estoy embarazada. ¿Y cómo fue eso? Hija, no sé, mamá. Bueno, seguro fue en el baño del colegio. Nunca en la historia ha ocurrido, ni ha ocurrido, ni volverá a ocurrir. Y María, sin embargo, cree lo imposible, cree lo que no tiene antecedentes en la historia. Piense por un momento, antes de María, Dios ha utilizado 3 formas para traer seres humanos a este planeta. Para crear vida en este planeta, Dios había utilizado 3 formas. 1, sin necesidad de varón ni mujer, que es cuando hizo a Adán. Fue el primer varón. Antes de él ni había varón ni había mujer. Dios lo hizo del polvo de la tierra. Luego, Dios utiliza al varón, pero no a la mujer. Así crea a Eva. Toma una pieza de Adán y crea a una mujer espectacular. La tercera forma es la que usted y yo conocemos, la divertida. Usa al varón y usa a la mujer. Pero lo que el ángel está proponiendo a María no tiene parangón, no tiene antecedentes, no ha ocurrido nunca. Porque ahora lo que le está proponiendo es traer vida a este planeta utilizando a la mujer, pero no al varón. Y sin embargo, María dice: está bien, que se haga conmigo conforme la palabra del Señor. Yo creo que en ese momento ella quedó encinta. Momento que ella da el asentimiento de fe, queda embarazada y prorrumpe en un salmo de alabanza. En Lucas está ese salmo, versículo 46. Dice: entonces María dijo: ¿engrandece qué? Engrandece mi alma al Señor. Lea el versículo 47 porque hay una pequeña diferencia. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. María tenía claro, a pesar de que no era teóloga y a pesar de que no iba a ninguna iglesia evangélica, tenía claro que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. En el versículo 46 dice: engrandece mi alma al Señor. El versículo 47: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Son 2 cosas diferentes. Mi alma hace una cosa, mi espíritu hace otra cosa. ¿Qué es lo que logramos en este momento? Una mujer que logra poner de acuerdo a su alma y a su espíritu. Pero nos deja claro que hay una gran diferencia.
Voy a correr, vamos a hablar primero un poquito de la palabra y luego vamos a tratar de redondear esto. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, todos deberíamos conocer ese texto. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ya Pablo está cerrando una carta que tiene revelaciones sobre la venida de Cristo, sobre el anticristo, tiene un montón de enseñanza. Y ya para cerrar la carta se despide y les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vamos despacio. ¿Qué es lo que Pablo está orando y pidiendo en su despedida? Que el Dios de paz tome esta iglesia en Tesalónica y lo santifique, no parcialmente, sino que lo santifique, ¿cómo? Por completo. Y note la palabra completo, y ahora, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo por el Espíritu Santo, está escribiendo con una revelación poderosa de Dios. Él no recibió el evangelio de hombre alguno, lo recibió directamente de Cristo resucitado. ¿Cómo define Pablo la totalidad del ser humano? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. Entonces yo no soy todo lo que usted ve, ni usted es todo lo que yo estoy viendo desde aquí. Yo veo su cuerpo. Depende de lo que usted hable y cómo actúe y me diga, puedo conocer parte de su alma, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus deseos. Pero hay una parte dentro de usted que es la eterna, la que proviene directamente de Dios, y esa es el Espíritu. Entonces Pablo, note el orden, amigo. No solo la totalidad del ser es espíritu, alma y cuerpo, sino que note el orden en que el Espíritu Santo los coloca. ¿Qué es lo primero? El espíritu, porque esto es eterno, porque esto viene de Dios. Luego el alma y luego viene el cuerpo. ¿Cómo funciona la sociedad nuestra? Primero el cuerpo. El ejercicio, la dieta, la ropa, el alimento, las vitaminas, el suplemento, el maquillaje, el corte de cabello, el tinte, la rasurada. El cuerpo es el centro de nuestra vida. Luego, si acaso, hay un campito para el alma. Ir a un buen concierto de música, que no sea con Bad Bunny, oír buena música, leer un buen libro, ir a la universidad, en algunos casos. Y en la inmensa minoría de los casos, alguien se preocupa por la vida espiritual. O sea, tenemos completamente al revés el orden bíblico. No sé si logramos ver lo que estoy tratando. Y por eso no avanzamos mucho. Es como que usted tiene un carretón de caballos y se supone que el caballo debe ir tirando el carretón. Pero si usted amarra el caballo atrás, probablemente no vaya a ninguna parte. Y entonces lo que pasa, porque el mundo está como está y aún la iglesia, es porque no hemos entendido porque toda nuestra provisión, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo va primero para el cuerpo. Hay que comprar la comida, hay que abrigar al cuerpo, hay que ponerlo bajo techo, hay que... Vamos. En mi otra vida, antes de conocer a Cristo, tuve muchos amigos de rumba y de fiesta y de todo. Tenía un amigo que le gustaba mucho el trago. Y entonces él tenía una historia. Él contaba en las mesas de tragos y en los bares. Cuando había alguien nuevo, él siempre contaba el cuento de él. Y él decía que el cuerpo de él, los días lunes, martes y miércoles, se despertaba con una sed de tomar agua, pero espantosa, de tomar mucha agua. Pero que él no le daba gusto al cuerpo. Y entonces en lugar de tomar agua corriente, lunes, martes y miércoles tomaba aguardiente. Los jueves, viernes y sábado era diferente. No le daba sed de tomar agua. Era una sed de tomar leche fría. Jueves, viernes y sábado. ¿Y qué? No, pues al cuerpo, tampoco el cuerpo me puede gobernar. Pide leche y yo le doy aguardiente. Entonces, jueves, viernes y sábado le daba aguardiente. Y los domingos, eso sí, dice, me despertaba con una sed de tomar aguardiente. ¿Y qué hacías? Dice, no, pobrecito el cuerpo, hay que darle un gustico de vez en cuando también. Entonces el tipo pasaba borracho toda la semana, man. Pero él por lo menos decía, hay que darle un gustico de vez en cuando. Pero hay gente que el gustico es todo el tiempo. O sea, viven para el cuerpo. Hay otros que quizás usted no los ve en la rumba ni en la fiesta,
pero viven para su alma, para sus emociones, Pero ¿cuánta gente realmente entiende lo que es? Que el espíritu debe ir primero. Cuando el Señor dice, Dios es espíritu, esto lo dijo Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuántos entendemos lo que está hablando? La Biblia cuenta de dos hombres de Dios, el apóstol Pablo y un compañero de viaje él que llamaba Silas, que fueron azotados, si usted se acuerda, y encarcelados en una ciudad romana que se llamaba Filipo. Y los metieron, dice que en el calabozo más profundo, con el cuerpo lacerado de latigazos y garrotazos y heridas, sangrando. No hay analgésicos en esa época, entonces el dolor debe ser terrible, no hay antibióticos, ya las heridas se están infectando, tienen fiebre, están con cadenas y grilletes metidos en un sótano maloliente. Aquello no tenía servicios sanitarios, no había nada, los presos se defecaban y orinaban ahí, había ratas, cucarachas, una inmoralidad, ahí los tenía. Y a medianoche estos dos hombres hacen algo. Digo dos hombres porque una vez oí un pastor decir que cuando encarcelaron a Pablo y a su esposa Silas, Silas no era la esposa de Pablo, era otro predicador. A medianoche estos señores hacen algo. ¿Y sabe qué hacen? Dice que empiezan a cantar himnos. Y cuando yo leo eso, puedo medio empezar a entender lo que significa adorar a Dios en espíritu. Porque cuando usted tiene el cuerpo reventado, con fiebre, está en medio de toda esa inmundicia, por no hacer nada malo, sino por servirle a Dios. Si a mí me pasa eso, ahí me tiro a llorar y Dios, pero yo soy tu siervo, soy tu hijo, tú me mandaste, ¿por qué permites que me humille y que me hagan esta injusticia? Ahí estaría quejándome. Estos no se quejan, estos alaban. El cuerpo lo que menos tiene ganas en ese momento es de alabar a Dios porque está reventado, encadenado e inflamado. El alma no tiene ganas de alabar a Dios, hermano, porque todas las emociones de uno. También yo estaría pidiéndole a Dios, Dios manda fuego, pero no, el Espíritu, mata a este carcelero, mata a los que me azotaron, trae la justicia tuya. Pues esta gente no está preocupada ni por su cuerpo ni por sus emociones. Su espíritu está gozoso porque les ha dado Dios el privilegio de sufrir por causa del nombre de Cristo. ¿Cuánta gente así tenemos en las iglesias? Uy, no, pastor, yo el domingo no fui al culto, es que el viernes me cortaron, hermano. Del empleo, ahora como Petro subió el salario mínimo, el patrón dijo que yo no podía tener tanta gente que me fuera para la casa. ¿Y qué ganas, pastor, va a tener uno ir a cantarle al Señor sin trabajo? Porque nunca vinimos a adorar por el espíritu, veníamos por el alma. Ahora nuestra alma se deprimió, se puso triste, se bajó, y entonces ya no queremos nada con el Señor. La mayoría de nuestros problemas, hermano, no nacen del espíritu, ni nacen del cuerpo, nacen del alma, de mis emociones, de cómo me siento. Hoy no tengo ganas de diezmar porque tengo 3 meses de diezmar y voy para atrás más bien en vez de prosperar. Entonces, hoy no siento, no Dios. Hoy no tengo ganas de orar porque oré 3 veces para que mi hijo se sanara y siempre tuve que llevarlo a la clínica. Entonces mejor ya no oro. El problema de depender del cuerpo es que el cuerpo se deteriora cada día. El problema de depender del alma es que el alma es lo más inestable. Nosotros vivimos en un sub y baja, en una montaña rusa de emociones. Hay días que nos sentimos, no sé si a usted le pasa, pero hay días uno se ve al espejo y dice, caramba, qué bien que estoy. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Otro día se levanta uno y se ve y yo voy para la cama otra vez porque estoy que asusto. ¿O no? Solo a mí me pasa. Hay días que uno se levanta y dice, hoy me quiero comer el mundo y me encuentro un endemoniado para exorcizarlo en el nombre de Jesús. Y hay días que va uno, y no, esa calle está muy oscura, mejor me devuelvo. Se olvida el ángel de Jehová y se olvida de todo. Las emociones, hermanos, son inconstantes. Por eso la persona que vive gobernada por el alma está en problemas. El espíritu, si usted está próspero, alaba a Dios. Si lo despiden, alaba a Dios. Si está sano, alaba a Dios. Si está en el lecho de enfermedad, alaba a Dios. El espíritu no depende ni del cuerpo ni de las emociones, no depende de las circunstancias. Nosotros decimos que un hermano es muy espiritual. Hermano espiritual, ora, canta, alza las manos. Y de pronto no lo volvimos a ver, era pura alma. No sé si se acuerdan de la hermana Paquita que yo les conté alguna vez. La hermana Paquita era una hermana muy querida. Siempre, como de 50 años hasta que cumplió 70, en la iglesia,
primera en llegar, última en irse, orando, pasaba arrodillada ahí. Y se muere la hermana rica de Paquita, que tenía plata, y le deja todo a Paquita. Y nunca se volvió a ver Paquita en la iglesia. Compró botas, minifalda, maquillaje, y ahora anda en todas las discotecas. Paquita nunca fue consagrada, hermano. Lo que no tenía era plata. Cuando usted le sirve a Dios en el Espíritu, le sirve tenga o no tenga, porque no depende de cosas que cambien, depende de un Dios que es inmutable, de un Dios que permanece para siempre. Y esta es una lección que a todos, créame, nos cuesta mucho aprender. Vamos a ir al libro de los Hebreos para ir terminando esta parte. Yo creo que todos conocen el versículo, Hebreos 4:12. ¿Quién no ha oído esta parte que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz? Cualquiera que haya ido un año a una iglesia cristiana tiene que haber oído por lo menos una vez: hermano, la palabra es viva y eficaz, saquen la espada del Espíritu. Pero nos quedamos ahí. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. En Japón fabrican unas espadas, o fabricaban, que eran famosas, las katanas, eran las espadas de los samuráis. Y se decía que cada katana solo podía tener un dueño. Y los que la forjaban a veces doblaban el acero, lo fundían miles de veces, literalmente, para darle un filo único, como una navajilla. Esas espadas pueden partir un hombre a la mitad perfectamente en manos de un guerrero que lo sepa utilizar. O sea, era una cosa impresionante. Pero oiga lo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Eso incluye las katanas. Que ningún forjador humano puede hacer algo con un filo tan tremendo, tan delicado como el de la palabra de Dios. Y esta espada penetra ¿hasta dónde? Respire, léalo despacio. Esta espada, que es más cortante que las de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando se enseña, cuando se predica bajo la unción de Dios? Es viva y eficaz. Eficaz significa que produce un efecto, que produce un resultado. Y mucho de lo que escuchamos en los púlpitos, y digo esto con respeto y con temor, no es palabra de Dios. El hecho de que se citen 20 versículos bíblicos y se peguen 4 gritos y se hablen lenguas, no significa que lo que estamos oyendo es palabra de Dios. La palabra de Dios produce un efecto, produce un resultado. Si usted sale del culto exactamente igual que como entró, entonces no escuchó palabra de Dios, porque esta es viva y es eficaz. Eficaz significa que tiene que producir algo en mi vida. Puede ser que usted se enoje conmigo, ese es un resultado, está bien, algo produjo, porque no está de acuerdo, perfecto. O puede ser que uno diga, sí, caramba, hay cosas en mi vida que tengo que alinear. Ok, oí palabra de Dios. Hay gente que sale y dice, uy, pastor, qué lindo predicó el pastor el domingo. ¿Y qué predicó? No recuerdo, no entendí nada, pero era qué bonito estuvo. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Se emocionó, gritó aleluya, saltó, pero en la vida práctica no cambió nada. No fue una mejor esposa, no fue un mejor hijo, no fue un mejor marido, no fue un mejor patrón, un mejor empleado. Es viva, sí, pero es eficaz. ¿Y en qué consiste esa eficacia? ¿En qué consiste ese poder? En que la palabra verdadera de Dios penetra y separa, parte el alma del espíritu, porque se confunden. Muchos cristianos no le pueden explicar a usted cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Mucha gente cree que es la misma cosa. Entendemos bien el concepto de cuerpo, que es materia. Alma o espíritu entendemos que es inmaterial, que es otra cosa, pero la verdadera palabra dice que tiene que penetrar y separar, partir el alma del espíritu, lo que son mis emociones, lo que son mis ideas, de lo que es verdaderamente la voluntad de Dios grabada en mi espíritu. Y la mayoría de nuestros problemas, cuando no conocemos a Cristo, la mayoría de nuestros problemas se originan en el cuerpo, como ese amigo de la historia que le conté. Queremos darle gusto al cuerpo. El cuerpo que pide rumba, hay que darle rumba. El cuerpo pide aguardiente, pues hay que darle. El cuerpo pide droga, le damos droga. El cuerpo pide sexo, le damos sexo. Cuando no conocemos a Cristo no tenemos tanta guerra, porque somos controlados por el cuerpo, y lo que el cuerpo pide, pues eso le damos. Entonces vivimos más o menos
en paz con nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo, empezamos a ver que no todo lo que el cuerpo pide nos conviene. Y entonces empezamos a pedir con la gracia de Dios y la ayuda de Dios y el amor de Dios, vamos saliendo adelante. Y nos movemos un nivel, pero el problema es que el nivel al que nos movemos es al del alma. Y entonces ya no somos controlados por el cuerpo, pero tampoco estamos siendo controlados por el espíritu, sino por cómo me siento, cómo pienso, yo opino, yo creo, yo necesito, yo deseo. Uno de los secretos para tener éxito en la vida cristiana, y yo creo que todos queremos ser exitosos en todas las áreas, a nadie le gusta fracasar ni ser derrotado, y con más razón pues en la vida, los caminos del Señor, todos queremos ser exitosos. Sin embargo, si uno sale a la calle un domingo como hoy aquí en Cali y pudiéramos hacer una encuesta en los andenes y en las paradas del mío, en todo lado, yo creo, no me sorprendería que hubiera más gente ahí en la calle que alguna vez estuvieron dentro de una iglesia evangélica y hoy están fuera. Creo que hay más gente afuera que alguna vez profesaron seguir al Señor que los que quedamos adentro. ¿O usted no lo cree? Yo sí lo creo. Yo he estado en esta ciudad, hermano, cuando hacían vigilias y eventos en el Pascual Guerrero y quedaban miles de personas afuera porque no podían entrar. Por seguridad tenían que cerrar los portones. Y es muy difícil hoy encontrar a alguien que no haya oído predicar el evangelio alguna vez, o que no le diga a uno, mira, sí, yo pequeñito iba a la iglesia, o yo estuve en la iglesia, o mi mamá iba, casi toda la gente ha oído, pero no están. No están. ¿Y por qué no están? Porque no aprendieron este principio. Se lo voy a decir fácil, se lo voy a decir rápido, no tiene nada de teología, no tienen que saber latín, ni griego, ni hebreo, pero así es fácil, hermano. Su alma no puede gobernar su vida, sus emociones ni sus deseos pueden gobernar su vida. ¿Cuál es la clave del éxito de hombres como José, como Daniel, como David, como esos personajes que admiramos tanto en la Biblia? La clave es esta, hermano, ellos entendían esta diferencia. Y cuando el alma quería tomar el control, ellos la sujetaban, le daban órdenes. Por eso usted puede leer en los Salmos que David le da órdenes a su alma. David le dice, alma mía, alaba a Jehová. No es que David estaba loquito y andaba hablando solo por la calle, es que entendía el principio. David tenía problemas como usted no se imagina. Siempre ponemos a David como el guerrero, el poeta, el ungido. David era un tipo que tenía una vida familiar desastrosa, hermano. Desastrosa. Empezó su carrera teniendo 7 mujeres, 7 esposas. Con una, créame que hay que asuntarle, hermano. Con 2, la cosa se pone castaño oscuro. Con 7, yo no quiero pensar. Eso mientras vivía en Hebrón. Después llegó a Jerusalén y tomó otras. Tuvo hijos con todas. Cada mujer quería que el hijo de ella fuera el que sucediera a David en el trono. Luchaban entre ellas. Le robó la esposa a un amigo suyo. Mandó a matar al amigo. No crea que David era, lo vamos a ver en el cielo, pero no crea que era así como muy, muy bonito tenerlo ni siquiera de amigo. Y cuando uno comete este tipo de pecados o de errores, siempre tienen consecuencias. Dios te perdona, pero siempre dejan huellas, dejan cicatrices. ¿Cuál fue la consecuencia en la vida de David? Que esa puerta de maldición que le abrió, lo persiguió a toda su familia. Sus hermanos se asesinaron entre ellos. Un hermano violó a otra hermana. Se iban de la casa. 2 de sus hijos se levantaron contra él. Absalón tuvo que morir asesinado porque quería asesinar a su propio padre. La espada que David desenvainó se volvió en contra de él. La inmoralidad sexual que él empezó se volvió en contra de él. Lo que él tenía no era perfección, pero era una capacidad de humillarse y de arrepentirse y decirle, Dios, mi pecado está siempre delante de mí, ten misericordia. Y de vez en cuando, con tantos problemas, hijos violando hijas, hijos tratando de matarlo a él, gente que se volvía y lo traicionaba porque él también traicionó a su amigo, David se deprimía. Humanamente hablando, se venía abajo el alma y quería tirarlo todo y salir corriendo, pero entonces se acordaba y tomaba y le daba órdenes a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún has de alabarlo. Alma mía, levántate y alaba a Jehová.
Ahora lo voy a ir tratando de afinar el concepto. Así como le dije al principio que usted no está gordo, es su cuerpo, usted no está triste, es su alma. Usted es otra cosa, usted es un espíritu, ni engorda, ni envejece, ni se entristece. Su espíritu es la parte suya que está conectado con el Dios Santo y con el Dios eterno. Pero como nosotros vivimos o por el cuerpo o por el alma, entonces, note algo muy bonito. Ahora hablaba con Jair arriba, en otro contexto hablábamos de otra cosa, pero que me decía Jair que alguien le preguntó, bueno, ¿por qué el Señor Jesús, creo que anoche en una reunión de varones que tuvieron, por qué el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní se angustió tanto que los poros se le abrieron y el sudor era como de sangre? Pero note algo muy importante. Aún en el huerto, aún a horas de la crucifixión, sabiendo Jesús todo lo que se le venía encima, no dice yo estoy triste en ningún momento. Dice mi alma está triste hasta la muerte. Jesús entendía perfectamente la diferencia entre él y su alma. Eso es lo que nosotros no entendemos. Hemos soldado nuestra alma a nuestro espíritu y creemos que el alma soy yo. Entonces yo estoy triste, yo estoy deprimido, yo no quiero ir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Cuando empezamos a entender la revelación de Dios, esta espada penetra y separa el alma de lo que es el espíritu. Yo tengo 46 años de pastorear la misma iglesia. Para eso se ocupa paciencia. Y más la de los que están ahí oyéndome desde hace 46 años. ¿Y usted cree que yo todos los días tengo ganas de ir al culto? ¿Y usted cree que yo todos los días tengo ganas de ver a esa gente? Es mentira. Y hay algunos que me caen mal. Y después de 46 años hay algunos que quieren que me vaya y tienen toda la razón. Yo no vengo aquí a, ay, qué pastor más espiritual. No, le cuento las cosas como son. Así es esta vaina. Hay una historia de un matrimonio que están ahí en la cama como a las 8 de la mañana un domingo y la esposa acudiendo, mi amor, levántate, pero es temprano, no, tenemos que ir al culto. Y dice, ¿para qué tengo que ir al culto? Yo no quiero ir al culto. Anda vos. Y le dice, bueno, no, mi amor, pero es que usted sabe que tiene un montón de razones para que ir al culto. Y es que, ¿cuál montón de razones? Ninguna, no quiero ir, deme 3 razones para tener que ir. Y dice, uno, que es domingo. Otro, son las 8 y el culto a las 9. Tercera, usted es el pastor. Y todo el mundo lo está esperando. ¿O usted cree que uno siempre se levanta? ¡Ay, qué ganas de predicar! Voy para el culto. No, hermano, hay días que ustedes nos ven a nosotros aquí, pero somos seres humanos y subimos al púlpito arrastrándonos con nuestras propias cargas, con nuestros propios dolores, con nuestras propias luchas, con nuestras propias tentaciones, con nuestros propios problemas de familia. Y uno no puede contarlos porque la gente supone que los hijos del pastor son como, bueno, solo le falta que les salgan alitas y ya aletean en el culto. Que la esposa del pastor es impecable, que el pastor, bueno, agarra la bata del Señor con la mano. No, hermano, somos gente de carne y hueso. No crea esos superpastores que Dios les habla hasta para decirle que tienen que pedir en el restaurante. Todo eso es mentira. A todos nos afecta el cuerpo, a todos nos afecta el alma, todos tenemos días malos. Las mujeres creen que solo a ellas las afectan las hormonas. Yo digo que seguro yo tengo un ovario porque también hay días que no nos levantamos igual, hermano. Hay días que uno desea de verdad que sea la hora de ir al servicio y adorar a Dios y glorificarle. Hay días que el alma no quiere. Pero entonces la clave del éxito, lo decía, consiste en aplicar lo que hacía Daniel, José, David, Jesús, darle órdenes al alma. Dice, no, alma, usted no quiere ir al culto, no, cuerpo, usted dice que le falta sueño, pero en el nombre de Jesús se levanta, se lava los dienticos, se baña, coge su Biblia y empieza a caminar porque mi espíritu quiere alabar a Dios y gozarse en su presencia, como decía María. Eso es todo. Porque si no vamos a terminar como el amigo mío de mi anécdota de los bares. Hay que darle un gustico al cuerpo. Entonces quedémonos hoy durmiendo porque amaneció lloviendo. Hoy no tengo muchas ganas de ir. Y nos vamos. Y al final o el cuerpo o el alma va a ganar la partida. Y lo que Dios quiere y lo que dice la Biblia es que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No dice los que son guiados por el cuerpo, ni dice los que son guiados
por el alma, sino que son guiados por el espíritu. Eso no significa andar hablando en lenguas día y noche. Lo que eso significa es que mi espíritu es el que va a guiar mi vida y no mis emociones, ni cómo se sienta mi alma o mi cuerpo. No sé si esto es claro, hermano, o si la embarré mucho, pero por lo menos deberíamos de empezar a pedirle sabiduría y guianza al Señor en esta área, porque esto es tan importante que mire, María, Pablo, David, Jesús, todos los hombres y mujeres de Dios entendieron este principio, el escritor de los Hebreos, pero nosotros, repito, confundimos muchísimo lo que es alma con espíritu. Con el cuerpo pues no hay tanta diferencia. Entonces, ¿qué es la antropología bíblica? ¿Qué dice? Que somos seres de naturaleza tripartita. Un cuerpo que compartimos con el de los animales, el de las plantas, con todos los elementos químicos que hay en el suelo, porque la Biblia dice que ahí nos tomó Dios. Un espíritu que no es producto de la evolución, ni nada de eso, que viene directamente del creador del universo, que es eterno, como el Dios que lo sopló en nosotros, y que cuando se unen el cuerpo y el espíritu, tenemos el alma. El cuerpo me permite comunicarme, interactuar con todo el mundo físico. El alma, la inteligencia, mis emociones me permiten interactuar con ustedes. El espíritu me permite interactuar con Dios. Y lo alimento a través de la oración y lo alimento a través de la palabra. No hay otra forma. ¿Ha ido a algún concierto de música cristiana? Aquí hay muchos músicos y buenos cristianos. Yo soy casi que enemigo de la música cristiana. Casi. No he llegado al punto. Pero usted ha visto cuando hay un concierto con un músico o una cantante famosa, cristianos, bueno, la gente alza las manos y llora. Esa misma gente en la iglesita donde ellos van, que hay 30, y lo que hay es una guitarra de palo con 5 cuerdas, y el músico desafina, cuando canta nunca alza las manos ni llora. Entonces ese llanto que está ahí no es espíritu, es pura alma, el ambiente de los gritos y miles de personas, y un hombre famoso, y las luces y los reflectores, y la gente dice, había un mover del Espíritu Santo, la gente lloraba. No, hermano, lloraba. Vamos a ver. Hay un equipo de fútbol que se llama Liverpool, a los que les gusta, supongo que en Cali no les gusta el fútbol, pero en la Premier League inglesa hay un equipo que se llama Liverpool. Tienen un himno, el himno se llama You Will Never Walk Alone, usted nunca caminará solo. Y los hinchas de este equipo llegan 2 horas antes al estadio. Yo no conozco todavía evangélicos que lleguen 2 horas antes al culto, ni el pastor menos. Pero estos hinchas llegan 2 horas antes para tomar los mejores lugares. Y cuando estos 11 hombres del equipo entran a la cancha, hermano, se levantan 40,000 personas en ese estadio y empiezan a sonar el himno, a cantarle a los 11 jugadores, ustedes nunca van a caminar solos, aquí estamos nosotros. Y usted ve 40,000 tipos alzando las manos y el himno resonando en los altavoces. Y esos hombres barbudos de 1,90 m, panzones, les corren las lágrimas, cantándole a 11 palidejos que están ahí detrás de una pelota de cuero. Y si yo le bajo el volumen y usted no sabe qué es lo que está pasando, usted dice, ¿qué mover del Espíritu Santo más poderoso? Ve a esta gente tocados, quebrantados por el Espíritu. No, hermano, ningún espíritu, es el alma, las emociones. Se emocionan de ver a sus ídolos, son fans. Y eso es lo que pasa en los conciertos. No son fans de un jugador de fútbol, de un cantante evangélico o de una cantante. Pero si estuvieran en la iglesita de ellos, hermanos, ni lloran ni alzan las manos. No fue que se movió el Espíritu Santo, perdone que le diga esto, pero es el alma. Pastor, usted lo que tiene es envidia porque no canta, seguro que sí. Es probable. Pero es que tenemos que ir madurando y creciendo, hermano. El alma es buena, el cuerpo es bueno. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el alma, hay que cuidar el espíritu. Por eso Pablo termina en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. No estamos diciendo que el cuerpo es malo, como decían los monjes católicos, que se azotan y se dan garrotazos, o el Opus Dei, que andan con un alambre de púas atornillado ahí con un alicate para lastimar el cuerpo. No, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuídelo. Si puede ponerlo bonito, póngalo. Puede pintarse una canita por ahí, píntesela. Ya ustedes saben, no hay mujeres feas, hay maridos sin plata, nada más. Pero con plata y paciencia todo se arregla ahora. Cuide su cuerpo, haga ejercicio, coma bien, pero no deje que su cuerpo controle su vida. Cuide su alma, estudie, prepárese, oiga buena música, lea buenos libros, aprenda poesía. Todo eso es lindo. Levántese culturalmente, educativamente, pero no deje que eso controle su vida.
Al final el cerebro se queda aquí y la belleza se queda, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio y tenemos que llevarlo irreprensible. Dios tiene una respuesta para todo. Antes de que los problemas existan, ya Dios tiene las soluciones. Nuestro cuerpo, que es importante, que es hermoso, que es una maravilla de ingeniería, de genética, de ciencia, de belleza, de todo lo que usted quiera, que Dios hizo. Nuestro cuerpo es perecedero, ¿no? Va a vivir unas cuantas décadas nada más. Y por más que lo alimentemos y le demos y lo ejercitemos y lo embellezcamos, se va a deteriorar y se va a morir. Pero Dios tiene una respuesta para la muerte. Nosotros le llamamos a esto las 3 R. R-E, las 3 R. Yo soy costarricense, se me nota seguro en el acento, nos cuesta mucho el tema de la R. Normalmente en Costa Rica hay un poema para niños que dice: R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Cuando solo que usted ponga costarricense a decir eso ya se delata. No puede. Las 3 R, las 3 RE que Dios tiene. El cuerpo resucita. Su cuerpo va a resucitar. El alma se renueva. El alma no resucita, pero se puede renovar. Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el espíritu renace. Cuando nos demos a Cristo, la parte espiritual nuestra está muerta. Pero cuando el Señor viene a nosotros, vamos a tener vida espiritual. Entonces note que estas 3 R, resucitar, renovar, renacer, tienen un orden cronológico. Lo primero que ocurrió en su vida, si usted está en Cristo, si ya aceptó al Señor como su Salvador, lo que primero ocurrió es que usted renació. Es lo que Jesús dijo: si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, hay que renacer. ¿Cuándo renacimos nuestro espíritu? Cuando aceptamos a Cristo. De hecho, Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva. Hermano, ¿de qué está hablando Pablo? Y no es nada, sigue diciendo: las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas son hechas nuevas? Mentira. Usted se convirtió y al día siguiente se levantó en la cama con la misma mujer que tenía antes. No fue hecha nueva. Usted se convirtió y el banco le mandó el mismo estado de cuenta viejo que tiene 3 meses atrasado con la hipoteca. ¿De qué está hablando Pablo? Porque la Biblia no miente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y todas hechas nuevas. Está hablando del espíritu. Recuerde que somos espíritu. Mi cuerpo sigue siendo el mismo. Pesaba 120 kilos la noche que me convertí, la mañana siguiente peso 121 con el desayuno. Hay que entender lo que Pablo está diciendo. Está hablando de la nueva creación. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ser hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero esa nueva creación sigue teniendo el mismo DNI, esa nueva creación sigue teniendo el mismo peso, la misma estatura. Esa nueva creación es el espíritu, lo que Pablo está hablando. El espíritu renace cuando nos convertimos. El cuerpo sigue para abajo, el alma sigue dándonos lata, pero el espíritu renace. En segundo lugar, ya eso quedó en el pasado, usted no tiene que hacer nada, ya su situación espiritual está arreglada. Usted cae muerto ahorita, Dios no lo permita, y usted va a la presencia de Dios. Pero su alma de vez en cuando empieza a decirle: no, que vas a ir a la presencia de Dios. Vos. Y a veces la esposa y el esposo le ayudan a uno. Y el enemigo viene a trabajarte la mente y a decir: no, pues es que no has orado lo suficiente, has hecho esto malo, has hecho lo otro. Hacernos creer que es por nuestras obras y no por la obra de Cristo en la cruz. Lo de mi espíritu, yo no tengo nada que arreglar. Usted en su espíritu y yo en el mío estamos perfectos, hechos semejantes a Cristo Jesús. Fuimos hechos nuevas criaturas en el espíritu el día que nos convertimos. Lo que me sigue dando guerra a mí no es mi espíritu, me sigue dando guerra mi alma y mi cuerpo. Mi cuerpo, repito, cuídelo, haga lo que quiera, pero ya tiene un destino final, va a morir. Dios tiene una respuesta para eso, lo va a resucitar cuando Él venga. Entonces, mi renacimiento está en el pasado, ¿sí? Cuando acepté a Cristo. Mi resurrección está en el futuro. Yo no tengo que preocuparme ni por mi pasado, ni por mi futuro. Lo que me está matando es mi presente. Y mi presente es mi alma, la que me da la lucha.
Entonces yo puedo renovar mi alma. El remedio de Dios entonces es para el espíritu renacer, para el alma renovarse y para el cuerpo resucitar. ¿Y cómo renuevo mi alma? Pues dejando de oír políticos, dejando de oír boberías, telenovelas y todo, y empezando a enfocarme en lo que dice la palabra del Señor, porque esta es la espada más poderosa que una de dos filos, que va a separar mi alma de mi espíritu. Si les parece, nos ponemos de pie. Y no sé si mientras estaba hablando, quizás el Espíritu Santo habló con alguno de ustedes, quizás sus emociones le han estado jugando una mala trastada, quizás su alma, quizás está pasando por un periodo de depresión o de cansancio. No deje que el enemigo lo engañe, ese no es usted, esa es su alma. Y Dios le ha dado a usted autoridad como hija de Él y como hijo de Él, de hablarle a su alma, decirle: alma mía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque todavía vienen grandes cosas de parte de Él. Así que te levantas, te arreglas y nos alineamos con el Señor, porque Dios no ha terminado de tratar con nosotros todavía. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora. Queremos bendecirte por tantas cosas hermosas y buenas con que nos regalas cada día, pero sobre todo por esta salvación, por el perdón de nuestros pecados, porque, Señor, nadie mejor que tú y yo conocemos de dónde nos has traído, de dónde nos has sacado, y solo tú conoces el destino glorioso al que quieres llevarnos. Padre, bendigo cada hombre y cada mujer en esta casa, bendigo los pastores, sus familias, los que sirven, Padre, los sugieren, los músicos, cada hombre y cada mujer que trabajan en la vigilancia, en los parqueaderos, en la limpieza, en la cosa, en la enseñanza de los niños, en cualquier área, Padre, donde ellos hayan puesto su corazón, respáldalos, honralos, bendícelos, suple para todas sus necesidades, pero sobre todas las cosas, Dios, danos un hambre y una pasión por tu palabra, por esa palabra bendita que nos trajo de las tinieblas a la luz, de la condenación eterna a la salvación perfecta que Cristo Jesús tiene para nosotros. Damos gracias por el Espíritu que hiciste renacer en nosotros, damos gracias por el cuerpo de gloria que tienes preparado para el día de la resurrección. Y mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos para que nuestra alma se sujete a los dictados de tu palabra y de tu Espíritu Santo y podamos andar irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo, no por un día ni por unos años, sino hasta el día de tu venida, Señor. Gracias. Por favor, bendigo las familias, el trabajo, los negocios, los sueños, las aspiraciones, las metas, los ministerios y los dones de cada hombre y cada mujer que está escuchando esta palabra, Señor, que puedan usarlos para la gloria tuya y para la bendición de los que le conocen, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Volviendo el Padre para volver a creer.